Paulo Freire fue un filósofo y educador brasileño. Es considerado uno de los pensadores de la educación más influyentes del siglo XX. A través de la educación pueden tomar conciencia de su situación y organizarse para cambiar su vida, y así formarse como sujetos libres. Su obra final fue La Pedagogía de la Indignación, que fue publicada en 1997, luego de su fallecimiento por su pareja Ana María Araujo. La indignación no solo como una palabra vacía, sino como un motor que impulsa el cambio social y la transformación personal. Freire propone la educación como un camino para transformar la realidad y superar las condiciones de opresión. Esta obra es fundamental para comprender el pensamiento de Freire y su legado. Es un llamado a la acción que nos invita a comprometernos con un mundo más justo y equitativo. En la medida que nos volvemos capaces de transformar el mundo, nuestro movimiento en el mundo y en la historia involucra necesariamente los sueños por cuya realización luchamos. No solo tenemos historia, sino que hacemos historia, y que a su vez nos hace históricos, para darle una nueva forma constante a nuestro mundo. No habría cultura ni historia sin innovación, sin creatividad, sin la libertad ejercida o sin libertad por la que luchar cuando es negada. Para Freire, la rigidez entre libertad y autoridad son necesarias para una educación democrática y respetuosa. Paulo Freire destaca la importancia de una educación que impulse la conciencia crítica y la acción ética. Para Freire, la educación debe ser transformadora, promoviendo el diálogo, la autonomía y la praxis social. Este capítulo nos invita a tener una mirada crítica del mundo y como futuros educadores tenemos que tomar esa decisión de transmitírselos, y lo que parece difícil en realidad es un desafío que debemos vencer. Todos tenemos el derecho de cambiar el mundo. Este derecho no es solo un privilegio, es una responsabilidad compartida por todos los seres humanos. Cambiar el mundo no se trata solo de grandes acciones. Cada pequeño gesto puede marcar la diferencia y mejorar la vida de los demás. Cuando hablamos de derechos, también hablamos de deberes. El deber de contribuir en un mejor futuro, más justo y más equitativo para todos. La acción individual importa, pero también lo hace el trabajo colectivo. Juntos podemos enfrentar desafíos globales, como el cambio climático y la justicia social. No podemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Somos responsables de tomar acción y hacer que el cambio suceda empezando por nuestras propias comunidades. Cambiar el mundo es un derecho que podemos ejercer cada día. No dejemos pasar la oportunidad de hacerlo porque el futuro depende de nuestras decisiones. En su tercera carta, enfatiza con la educación como herramienta fundamental para fomentar la conciencia crítica, la sororidad. Para luchar contra las injusticias, la violencia y promover así una sociedad más equitativa con justicia social. Respetando la diversidad en cuanto a cultura, género, promoviendo así acciones colectivas que lleven a soluciones democráticas. Donde el conocimiento, el diálogo, la palabra sean vehículos para transformar a la sociedad, generando bases sólidas a los estudiantes que están en plena constitución como ciudadanos. La educación debe ser un derecho que fomente el aprendizaje activo, participativo, colectivamente generando sujetos de cambio. Reflexión sobre el descubrimiento de América. Primera afirmación del escritor. Es que el pasado no se cambia, se comprende, se rechaza, se acepta, pero no se cambia. El autor rechaza la idea de descubrimiento porque lo que hubo fue una invasión. La posición no es el odio al europeo, sino el proceso de invasión en sí. Freire conmemoró la rebeldía, el coraje, la lucha. Y hoy, esta lucha es el futuro. Es de los pueblos y no de los imperios.
Durante un paseo en una favela de Olinda, el pedagogo nota las diferencias socioeconómicas y la reacción de los medios ante esto diciendo la realidad es así y no hay nada más que hacer, lo que en él causa mucha rabia y plantea que la realidad no tendría que ser inexorablemente esa, podría ser otra, pero para cambiarla hay que luchar. La educación va más allá de aprender a leer y a escribir. El mañana termina siendo un desafío o un problema. El derecho de ser más y cruzarse de brazos ante la miseria no es una opción. Hay que preguntarse constantemente cuáles son las imposibilidades de estudiar y cuáles son las imposibilidades de cambiar esa realidad. Preservar situaciones de miseria es una inmoralidad. Por eso programamos nuestra acción política o pedagógica sin importar el compromiso del proyecto. Es importante poner en práctica saberes indispensables. Eso no trata de imponer a la población sufriente, sino de cambiar. El pedagogo entiende que los gobiernos autoritarios, al considerarse portadores de la verdad, quieren imponer esa verdad como absoluta, desestimando a los grupos populares. Freire nos dice que la alfabetización es el mejor instrumento para empoderar a las personas y así cambiar su calidad de vida. En una era tecnológica, en la educación de los adultos, nos entregamos no solo a la tarea de aprender, para poder dejar de ser la sombra de los demás. Nos enfrenta con el significado de la historia, con el lugar que nuestro ser ocupa en el mundo. Debemos preguntarnos, ¿a quiénes? ¿A qué? ¿Para qué? ¿A favor de quién? ¿De quiénes? Esa respuesta nos debe encontrar con una postura amable y justa, y con respuestas que estén a la altura de nuestro tiempo, siendo sinceros. No solo en la difícil tarea de aprender para cambiar, sino para tolerar la cuesta arriba de la decepción, sin sectarismo y sin embargo aprender es confrontar. Confrontar, sí, paradójico, que como la tinta azul de la virome se ve solo sobre el blanco papel de aquel que escribe. Afirma que la alfabetización en televisión, según Paulo Freire, fomenta un proceso activo de conocimiento y comprensión crítico, en contraposición a una recepción pasiva de la información. Plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo se aplica la alfabetización televisiva en la vida cotidiana? Es decir, ¿cómo se transfieren los conocimientos y habilidades adquiridos a través de la televisión en la vida cotidiana? Destaca la naturaleza ambiental de la televisión, señalando que puede ser tanto una herramienta educativa como un medio de manipulación y desinformación. En el ámbito educativo se enfatiza la necesidad de desarrollar una curiosidad crítica, que este nos permite ver el mundo de manera autónoma y reflexiva. Advierte sobre la proliferación de falacias, de la crítica y de la desinformación en la sociedad actual. Lo que esto exige es un ejercicio constante sobre la crítica y el escepticismo. El texto nos invita a desarrollar una capacidad crítica que permita resistir las ideologías dominantes y construir una comprensión propia de la realidad. Hoy, como cierre de la serie de estas cartas, reflexionaremos sobre un tema esencial, la profunda conexión entre educación y esperanza. Freire nos dice que la educación no puede ser neutra, siempre implica una opción. Puede servir para la dominación o para la liberación. Aquí es donde la esperanza juega un papel muy importante. Educar es un acto de valentía aunque enfrentemos dificultades. La esperanza debe guiarnos. Es una esperanza activa construida a través de acciones. La lucha por la justicia y la equidad alimenta nuestra esperanza y así viceversa. Por lo tanto, vamos a decir que para Freire, la educación puede cambiar al mundo, pero solo si está impregnada de esperanza. Esta fuerza nos impulsa a soñar con una sociedad más justa. Así que al cerrar esta serie, reflexionaremos que la esperanza es una acción y compromiso. Y como dice Freire, la educación es un acto de amor y valentía. Juntos, sigamos construyendo esa esperanza para transformar la realidad a través de la educación.